buenas tardes y bienvenidos a un espacio más de aulas abiertas rumbo al Bicentenario. Este espacio es un espacio virtual que se viene promoviendo desde la Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico y la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca. La Escuela Taller San Antonio de Cajamarca es un centro de formación técnica que nace bajo la alianza interinstitucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Nosotros capacitamos en diferentes oficios vinculados al patrimonio tanto material como inmaterial. El día de hoy tenemos una charla siempre interesante, como todos los viernes. Nos acompaña el doctor César Casas, quien nos hablará de los desafíos del enfoque del desarrollo territorial para Cajamarca. Dejamos ahora al ingeniero Jaime Rodrigo Silva Santisteban, gerente de Turismo, Cultura y Centro Histórico, quien nos presentará al ponente y nos hará llegar también el saludo del alcalde. Muy buenas tardes, saludos estimados amigos que están conectados en la red. En primer lugar, permítame dar gracias a Dios por estar acá todavía continuando con las labores. Traigo el saludo muy cordial de nuestro alcalde, el abogado Víctor Andrés Villar Narro, quien justamente siempre nos está continuando, nos está alentando para que podamos realizar todo este tipo de labores, que lo único que busca es justamente despertar en los jóvenes y en toda la población de Cajamarca ese conocimiento que debemos tener de nuestro Cajamarca. Y justamente ahora hablando de nuestro territorio, del territorio de Cajamarca, acerca de su desarrollo. Esta vez tengo el gusto de presentar a un amigo entrañable, a un amigo a quien yo admiro mucho desde hace mucho tiempo. Se trata de nuestro doctor César Casas. César, él es licenciado en Dirección de Organizaciones de la Sociedad Civil. Él es contador público de profesión, tiene un MBA en ESAM y tiene máster en Desarrollo Económico de la Universidad Autónoma de Madrid, otro de Desarrollo Local de la Universidad San Martín de Buenos Aires. También tiene una maestría en la Dirección Pública de la Universidad Menéndez Pelayo de España. Don César, estimado amigo, nosotros estamos muy contentos de tenerte este día para tratar un tema tan importante, puesto que el desarrollo tiene que ir de la mano en una planificación de su desarrollo. Y yo estaba leyendo un artículo de Mag Durochiani y él le preguntan y se hace una pregunta y dice, ¿existe planificación en el Perú? Y él dice, bueno, preguntar si en el Perú existe planificación o planeamiento parece ser algo insultante, porque, por ejemplo, nosotros sabemos que existe el Centro Nacional de Planeamiento, que es el CEPLAN, y que ha recibido premios internacionales por la alta calidad de sus productos. Sin embargo, nosotros vemos a lo largo del camino de que hay infinidad de planes y que incluso algunos son repetitivos o algunos incluso están tocando los mismos temas y a veces unos se obstaculizan de los otros. Y eso seguramente se debe a que no hay una entidad que de repente el CEPLAN no está logrando lo que antes había como el Instituto Nacional de Planificación. Y eso justamente es algo que tiene que darse y al final de cuentas, lo último es que definitivamente, y yo creo que como tú lo vas a tocar ahora, nosotros tenemos que comenzar a hacer una planificación pensando en el territorio, porque los territorios, como tú bien sabes y lo vas a decir, es el reconocimiento de que son unidades especiales y espaciales que tienen una particularidad muy propia y que en base a ello es lo que tenemos que nosotros plantear su desarrollo. Nosotros estamos muy contentos de que hayas escogido este tema, que es de mucha actualidad. Adelante, César, estamos atentos a escucharte. Bueno, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Sandra. Con mucho gusto de
de conversar estos temas que en realidad nos interesan a todos, ¿no? Y bueno, hoy día con el tema, los desafíos del desarrollo territorial. Tenemos, yo diría, un déficit enorme de planificación en todos los niveles, ¿no? Del Estado, ¿no? En realidad muchas veces lo entendemos que la planificación culmina cuando elaboramos, ¿no? O lo expresamos los resultados de algunos talleres o el resultado del análisis técnico en un documento, ¿no? Que lo llamamos plan. Pero en realidad la planificación tenemos que entenderlo como un proceso permanente, ¿no? Y eso es lo que nos falta, ¿no? O sea, la planificación, como decía uno de los grandes en esa temática, Carlos Matus, un chileno, y en una de sus conferencias internacionales, muchos de los periodistas que lo seguían, pues habían escuchado como 2 horas de su exposición y las preguntas, y en realidad algunos no lo entendían bien, ¿no? Entonces, a su salida le preguntan, señor Matus, bueno, quisiéramos que usted, todo lo que ha dicho me parece muy interesante, pero para nuestro público quisiera que lo sintetice en 30 segundos. ¿Qué es en realidad la planificación y su método PES? ¿No? La planificación estratégica situacional. Y bueno, dice, muy bien, en 30 segundos lo que puedo decir es la sustancia de lo que he expuesto en estas 2 horas, ¿no? Y la planificación en realidad es el cálculo que precede y preside la acción, ¿no? En realidad una definición muy cortita, pero muy profunda, porque es un cálculo que precede, hay que hacerlo antes, ¿no? Y claro, hay que hacerlo todos los actores que en realidad tienen información, que tienen un rol en el territorio, sea público, sea privado, ¿no? Posiblemente participativo también, indudablemente, dependiendo de la escala del territorio, en algunos más, en algunos menos, porque son los actores los que tienen también a partir de sus saberes esa experiencia para decir algo y para juntos construir lo que se quiere hacer en el territorio. Y fíjese, y la siguiente parte, que preside la acción, es decir, que el plan estratégico tiene que orientarnos a cualquier decisión, por más simple o cotidiana que sea. Si nosotros en esa decisión simple, cotidiana, no tenemos presente el plan, o sea, cómo nos engarzamos con ese plan, cómo esta acción puede contribuir con alguno de los objetivos específicos, entonces en realidad tenemos un problema pues en el proceso de planificación, posiblemente no lo hemos hecho bien, no está internalizado. Bueno, la propuesta de hoy día es con un enfoque de desarrollo territorial. Entonces, sobre eso vamos a conversar. Creo que tengo como 35 minutos, ya se me fueron como 5, pero bueno, empecemos. Esto es lo que les propongo, que desarrollemos en estos minutos. En primer lugar, yo diría algo simple que todos lo entendamos, empezar con algunas metáforas sobre el desarrollo territorial. El segundo punto, la aproximación al enfoque de desarrollo territorial. Ya yo diría que lo primero nos va a ayudar mucho como una ventana de entrada, una puerta de entrada. Y en tercer lugar vamos a comenzar un poquito de 2 instrumentos ya que no son los únicos, indudablemente, que nos pueden ayudar a avanzar en este proceso de desarrollo territorial, que es la Agenda de Desarrollo Territorial. Y la siguiente herramienta, que es el cuarto punto, es la Agencia de Desarrollo. Es la agencia como un instrumento, ¿no? Para impulsar el desarrollo territorial. Y como último punto, una especie de decálogo de lo que sería una agencia. ¿Ya? Este último punto lo venimos trabajando en la agencia regional y esa es una propuesta indudablemente que puede ser adaptado, ¿no? a cualquier escala. Ahora lo estamos trabajando en una escala regional, pero puede ser luego una escala local, porque las agencias fundamentalmente, en la experiencia en el mundo, nos dice que donde mejor funciona es justamente en las escalas locales, ¿no? En los gobiernos locales, sean provinciales o distritales. Que veamos el tema, la primera metáfora, la metáfora de la hormiga, ¿no? La metáfora de la hormiga. Entonces, la hormiga, indudablemente, como ustedes conocen, tiene 6 patas. En el caso de los territorios, generalmente, si quieren promover el desarrollo, tenemos 4 grandes objetivos, ¿no? Pero la metáfora es perfectamente válida.
Estas 6 patas de la hormiga para su buen funcionamiento cumplen 3 características. Están perfectamente integradas al cuerpo, al que transportan y así garantizan indudablemente su estabilidad. En segundo lugar, actúan de forma coordinada para que la hormiga camine de forma suave y equilibrada. En tercer lugar, hacia donde camina la hormiga, no la deciden las patas, indudablemente, sino el cerebro. Bueno, nuestra ciudad o territorio no tiene 6 patas, como señaló, sino tiene 4 grandes, diría, soportes fundamentales o pilares, ¿no? Sobre el cual tiene que construirse el desarrollo. El aspecto social, el aspecto económico, lo ambiental y lo territorial e institucional. Para que se produzca desarrollo, es decir, para que el territorio avance hacia el cumplimiento de los objetivos, indudablemente las 4 patas deben estar perfectamente integradas y coordinadas al territorio de forma que garanticen su estabilidad y su equilibrio. Pero hacia dónde avanzar no lo puede decidir ninguna de las 4 patas, sino un órgano diferente que actúe como el cerebro del territorio. Y eso es lo que sucede siempre, miren, todas las experiencias de desarrollo, ¿no? Las experiencias donde vemos algunas experiencias exitosas, efectivamente existen grupos, ¿no? O colectivos de personas, ciudadanos e instituciones, ¿no? Que efectivamente son los que lideran los procesos de desarrollo. En algunos lugares lo llaman élites, ¿no? Y a partir de allí, indudablemente, se va irradiando, ¿no? Estas ideas, ese proceso, indudablemente, a la mayor parte de la población. Bueno, y si alguna de estas 4 condiciones no se cumple en el territorio, es decir, esos 4 elementos clave que tienen que tener los procesos de desarrollo, entonces el territorio indudablemente no avanzará, o lo hará cojeando, o bien dará vueltas sobre sí mismo, o dará 2 pasos en una dirección y 3 en una dirección contraria. Entonces la pregunta que surge es, ¿creéis que la hormiga piensa en desarrollar una u otra de sus patas? ¿O pensáis que se concentra en avanzar y fortalecer el conjunto, ¿no? Bueno, la respuesta es un poco obvia, ¿no? Indudablemente lo que debemos desarrollar es el conjunto, esos 4 elementos. Pero continuemos a ver con la metáfora de la hormiga, ¿no? En nuestro territorio se han elaborado un conjunto de planes estratégicos, pero son planes diseñados generalmente, miren, con énfasis en una pata o en 2 patas. Ahora, si lo vemos, los planes, indudablemente, cualquier tipo de planes, casi todos tienen esos 4 pilares o esos 4 ejes, ¿no? O 4 objetivos, o sea, económico, social, ambiental, ¿no? Institucional. Pero si ustedes ya lo revisan un poco más detalladamente, ¿qué es lo que va a suceder? Con algunas raras excepciones seguramente. Van a encontrar que el énfasis ya en los objetivos, en los proyectos o programas, ¿no? O programas y proyectos, actividades y presupuesto, finalmente, porque hay que asignarle los recursos, indudablemente están básicamente concentrados en una dimensión o a lo más en 2 dimensiones. Entonces, si recurrimos a la metáfora de la hormiga, es como si efectivamente quisiéramos que la hormiga camine solamente con alguna de esas patas. Indudablemente no va a cumplir bien pues, sus funciones. Entonces, ese es el gran desafío. O sea, estas 4 patas, si podríamos llamarlo en la metáfora de desarrollo territorial, tienen que avanzar juntas, tienen que articularse entre ellas, ¿no? Y tenemos que darle el mismo énfasis e importancia en forma paralela a estas 4 dimensiones, porque si no, indudablemente no vamos a avanzar. Y yo diría que ese es un poco el drama de la planificación, no solo en el Perú, en América Latina, pero en algunos casos como el nuestro quizás se siente esto pues mucho más, ¿no? Donde efectivamente hay un sesgo fuerte en alguna de esas patas y fundamentalmente, miren, hay un sesgo muy fuerte en el tema de infraestructura, que dicho sea de paso es necesario, ¿no? Pero la infraestructura, ¿no? Por sí solo no soluciona ningún problema, ¿no? Por definición, cuando hablamos de proyecto de desarrollo, ¿no? O desarrollo en su conjunto, el desarrollo es un cambio. Y el proyecto, que es un instrumento para contribuir a ese cambio, también tiene por objetivo lograr un cambio en esa pequeña población objetivo a quien está dirigida. Y entonces los cambios no se generan si nosotros le entregamos, por ejemplo, un puente, infraestructura, o si le entregamos un sistema de agua potable en la parte rural. Solo eso no va a generar ningún cambio. Lo que va a generar un cambio, por ejemplo, si construimos un sistema de agua potable en la parte rural y está bien construido, imaginemos, puede ser bien diseñado, construido, ¿no? Este sistema de agua potable, ¿no?
Pero si a eso le agregamos, ¿no?, aquellos elementos que pueden ayudar a generar ese cambio, como por ejemplo la educación sanitaria, que sea consciente de que el agua es un elemento escaso y que por lo tanto hay que cuidarlo, hay que utilizarlo adecuadamente, porque si lo desperdiciamos, estamos perjudicando a otros, que además tenemos que desinfectarlo periódicamente, limpiar, etcétera, etcétera, para consumir un agua efectivamente con los estándares de calidad. Si eso no lo logramos en el proyecto, entonces definitivamente el sistema puede estar allí y lo que seguramente la población va a hacer es consumir, como se dice, agua entubada, ¿no? Porque efectivamente el proyecto no ha incidido en esos cambios de comportamiento de esa persona para generar el cambio y que eso se vea reflejado en la mejora de su salud. Bueno, y así sucede con todo lo demás. Bueno, entonces, para terminar ya esta metáfora, cuando todos los actores, como se señala, compartan el mismo mega objetivo territorial, bueno, tendrá sentido para definir los distintos objetivos. Básicamente, el desarrollo territorial lo que busca es, mire, bueno, plantear a partir de que se plantee y se construya con los actores, cuál es ese mega objetivo en el territorio, claro, a partir de su vocación. La vocación es lo que hemos hecho, lo que hacemos mejor y que en el tiempo nos hemos distinguido algo, pero claro, la vocación no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir los desafíos, ¿no?, que se plantea para el futuro, y entonces allí utilizamos generalmente otra variable muy importante, que es identificar esas potencialidades, o sea, lo que podemos avanzar más, lo que podemos desarrollar mucho más, ¿no?, en función justamente de esa vocación, de esa aptitud que tiene el territorio, ¿no? Y a partir de ello, indudablemente tenemos que ser capaces de identificar un objetivo que sea gigante pero audaz. Y eso tampoco sucede generalmente, mire. Y eso a partir de las experiencias, que vuelvo a repetir, exitosas en otros ámbitos, ¿no? Generalmente cuando empezamos a planificar, queremos que todo se esté reflejado en nuestra visión, ¿no? Y eso lo hemos hecho seguramente también nosotros, ¿no? Y hay que ser un poco autocríticos cuando hemos participado, porque queremos, si somos del sector turismo, entonces, y se está construyendo la división, imaginemos a ver, la provincia, queremos que turismo esté reflejado en la visión, porque si no está reflejado en la visión, indudablemente es como si estuviéramos en un segundo plano. Pero ahí, con esa misma visión, otros sectores también plantean, ¿no?, que la economía campesina es un elemento importante porque Cajamarca es rural y debería estar ahí en la visión, y bueno, y todos desde sus intereses, indudablemente que son legítimos, quieren verse reflejado. ¿Y qué es lo que resulta en la visión? Pues un conjunto de elementos de las 4 dimensiones: económico, social, ambiental, ¿no es cierto? Sale generalmente una visión enorme y desde ahí empezamos mal, porque planificar, por definición, es priorizar y concentrarnos en aquellos aspectos que son fundamentales y que a partir de esa, miren, meta gigante, audaz, ojalá sea uno o muy pocos, entonces las 4 patas tienen sentido. Es decir, a ver, imaginemos que Cajamarca, en esa discusión, en ese análisis y esos mecanismos participativos, se ha definido como un mega objetivo ser el segundo destino turístico del Perú. Mire, uno solo, una meta gigante ahora, ser el segundo destino turístico del Perú. A la fecha, según la información que yo tengo, ustedes conocen mejor que yo, esto es Cusco, ¿no? Y por ser un segundo destino, bueno, están muy lejos todavía muchos lugares, pero por ahí luchan, ¿no?, otros lugares como Ayacucho, ¿no?, como La Libertad, Lambayeque, qué sé yo. Pero nos planteamos ese mega objetivo territorial. Y eso tendría que estar exclusivamente en nuestra visión, una visión muy corta. Y entonces ahí la siguiente pregunta es, imaginándonos que si ese fuera el objetivo, el mega objetivo territorial consensuado, entonces, ¿cuál es el rol, ¿no?, de lo económico para contribuir a ese gran mega objetivo? Y ahí tendrá que plantearse objetivos y programas y proyectos que contribuyan a ese mega objetivo territorial.
Y de igual manera tiene que suceder lo mismo con el aspecto institucional, cómo desde el fortalecimiento institucional contribuimos a ese meta objetivo, y tendrá que establecerse objetivos específicos y acciones concretas para contribuir a ello. Y así tiene que suceder, mire, con el aspecto social, ¿no? Desde el aspecto social, ¿qué tenemos que trabajar para efectivamente alcanzar ese objetivo? ¿Ya? Pero no lo hacemos así, pues desgraciadamente, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran desafío, y eso es lo que se busca con el enfoque de desarrollo territorial, ¿no? Bueno, entonces eso, yo diría, ahí lo dejamos esta parte de esta primera reflexión con esta metáfora. Entonces podríamos concluir que el desarrollo territorial es de carácter multidimensional, ¿no? Y que tiene que estar articulado a un mega objetivo, y ese mega objetivo tiene que ser un mega objetivo, pues, gigante y audaz, como lo señala el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su brazo académico, el INDES, ¿no? Ahora sí pasemos a ver a la segunda metáfora, y es la metáfora del maíz del agricultor. Esto sí es pequeñita, ¿no? Un agricultor cuyo maíz siempre había obtenido el primer premio en la Feria del Estado, tenía la costumbre de compartir sus mejores semillas de maíz con todos los demás agricultores de los contornos. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, dijo: en realidad es por puro interés y conveniencia, porque el viento tiene la virtud de trasladar el polen de unos campos a otros. Por eso, si mis vecinos cultivaran un maíz de clase inferior, la polinización rebajaría la calidad de mi propio maíz. Esta es la razón por la que interesa enormemente que solo plante el mejor maíz. Entonces ahí tenemos, mire, en esa metáfora, otro ejemplo que nos ayuda mucho a entender el enfoque de desarrollo territorial. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que colaborar, tenemos que mejorar el entorno en su conjunto, o el ecosistema, ¿no? Que es el conjunto de los subsistemas que interactúan en el territorio. Porque si no es así, pues va a ser difícil que avancemos, ¿no? Y eso lo podemos trasladar a cualquier ámbito. Por ejemplo, una empresa exitosa en un lugar territorial donde hay empresas mediocres, indudablemente en el largo plazo, ¿no? Podrá funcionar como una burbuja y funcionará seguramente con relativo éxito en algunos años, pero luego no va a ser posible que continúe con el mismo éxito en el futuro. Por eso es que nos interesa a todos, ¿no?, mejorar el ecosistema, porque si mejora el ecosistema en su conjunto, indudablemente también mejora nuestro negocio, ¿no? Mejoramos cada uno en el rol que tenemos en el territorio, ¿no? Entonces, esa es la segunda. Bueno, ya no existe tiempo quería pasarles un videíto, pero básicamente se trata de la metáfora de la sopa de piedras, ¿no? Haré una síntesis muy pequeñita. Se trata básicamente que una persona muy hambrienta llega a una localidad y se acerca a una de las casas donde se veía que estaban cenando, y le dice, pues, ¿podrá darme un plato de comida? Y le dice, no tenemos comida, ¿no? Y entonces él tiene que apelar indudablemente, porque estaba tan hambriento, ¿no?, que apela a su creatividad y consigue una piedra muy bonita, ¿no? Y al tocar la puerta a otro vecino que también le niega, o otra persona que tenía su casa, que le niega darle un plato de comida, le dice, señora, pero podríamos hacer una cena muy rica. Yo tengo una piedra mágica, que con esta piedra mágica usted comería la mejor sopa de su vida, ¿no? Y entonces le entra la curiosidad y le dice, ¿así? ¿Con esa piedra se puede hacer la mejor sopa? Sí, efectivamente, pero para eso yo necesito que usted sí me pueda apoyar con una olla y con un poco de agua, ¿no? Entonces la señora dice, una olla y un poco de agua, pues no me cuesta nada, y le da básicamente por curiosidad. Y entonces ya empieza pues indudablemente a revivir el agua, y ahí está colocada la piedra, ¿no? Y la señora, con la curiosidad pues de que en qué momento ya iba a estar la sopa mágica a partir de la piedra, ¿no? Entonces esta persona le dice, mire señora, ya está a punto, le dice, pero si hubiera un poco de verduras, esta sopa saldría muchísimo mejor.
y la señora que inicialmente le había negado, pues saca de su alacena, de su refrigerador, un conjunto de verduras que lo tenía, ¿no? Y le da, lo corta y va a la sopa, ¿no? Y bueno, se acercaron allí otros vecinos, ¿no? Con esa curiosidad, porque ya esta persona había indicado que había un señor que había ofrecido hacer una sopa mágica con una sopa muy exquisita con esa piedra mágica. Y entonces se acercaron varias personas y dicen, uy, está ya muy rico la sopa, pero si hubiera un poco de carne, saldría muchísimo mejor. Y otra persona parece, yo tengo algo, y trae un poco de carne y así, hasta que efectivamente dice, ahora sí está a punto, ¿no? Y efectivamente los hace probar a todos y todos coinciden en que la sopa era exquisita, pero la metáfora es que no era exquisita por la piedra, ¿no? Sino era el pretexto indudablemente para buscar la colaboración y la cooperación de todos los demás que inicialmente lo habían negado, ¿no? Y a veces eso es lo que hacemos en el desarrollo, ¿no? Cuando a veces somos convocados, cuando debemos participar, porque todos tenemos una corresponsabilidad con el desarrollo, no es un asunto exclusivamente de las entidades públicas. Posiblemente las entidades públicas tienen más responsabilidad, pero los empresarios, las ONGs, como ciudadanos, si somos convocados y así nos convoquen, tenemos algo que decir, ¿no es cierto? Y entonces el desarrollo territorial lo que busca es eso, o sea, cómo lograr, y ese es un gran desafío, indudablemente, cómo lograr involucrar a las personas, a los actores, para construir el desarrollo que requiere el territorio, ¿no? Y entonces, tiene mucho de motivación, ¿no es cierto? También, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer para que efectivamente se convoque a todos los que quieren aportar y que construyamos juntos ese sendero de desarrollo que todos quisiéramos. Bien, entonces, eso es básicamente, entonces ahora ya habiendo conversado sobre esas metáforas que nos dan una idea de los fundamentos principales de lo que significa el desarrollo territorial, entonces acá básicamente lo que ustedes pueden ya ver es que están las cuatro patas de la metáfora, ¿no? Está el desarrollo social humano, porque efectivamente el fin del desarrollo es la persona, ¿no? Y ahí tenemos que hacer muchas cosas, salud, educación, nutrición, empleo, trabajo, ¿no? Fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad, para disminuir la equidad de género, etcétera, etcétera, son parte de lo que tenemos que hacer para generar bienestar en las personas. La persona como fin del desarrollo, la persona humana. La otra parte del desarrollo económico, efectivamente, las empresas, que es el gran actor en esta dimensión, tienen por misión, indudablemente, generar valor económico. Ese es su rol, ¿no? Y ese valor, indudablemente, económico, luego va a llegar una parte de ello al Estado y con eso se va a redistribuir lo que tiene que hacer el Estado, ¿no es cierto? Entonces, nos interesa que las empresas crezcan, que las empresas sean exitosas, que generemos un entorno innovador para que las empresas vayan por ese sendero, ¿no? Entonces hay un conjunto de cosas que hay que hacer. Y el desarrollo económico indudablemente es mucho más que crecimiento económico, ¿no? Porque mucho tiempo hemos hablado de crecimiento económico y todavía algunos siguen señalando que necesitamos crecer como si el crecimiento exclusivamente es el que va a solucionar o va a generar bienestar. Y el crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente para generar, miren, desarrollo económico, porque cuando hablamos ya de desarrollo económico es que la actividad económica está contribuyendo a generar bienestar, ¿no? Y una de las cosas que más valora la gente como bienestar a partir de lo económico, ¿cuál es? Es el empleo, porque el empleo indudablemente dignifica, y eso se ha demostrado, dignifica a la persona humana. Bien, y la otra dimensión, el desarrollo institucional, ¿no? Es decir, cumplimiento de las reglas de juego que tiene cada institución, sea pública, sea privada, ¿no? Y ahí tenemos un gran déficit institucional. Hay un libro hace unos años muy interesante que se hizo a nivel mundial, ¿no? Robinson y Acemoglu, y coinciden en que, mire, el desarrollo institucional está muy correlacionado con el bienestar de los países. Es decir, a mayor institucionalidad, pues hay mayor niveles de desarrollo. O sea, y lo demuestra en países desarrollados, eso lo mismo sucede en países desarrollados que en países que están en proceso de desarrollo. Y indudablemente ese desarrollo
que buscamos tiene que ser sostenible, ¿no? Pensando en las generaciones presentes y en las generaciones futuras. Indudablemente ahí hay que hacer un conjunto de acciones porque cada vez se demuestra más que el planeta, si llevamos el mismo nivel de consumismo que tenemos, especialmente en los niveles desarrollados, pues ya no, no es posible que sea eso abastecido, ¿no? con los recursos y la energía del planeta. Entonces, ahí tiene que haber desde un cambio cultural una nueva forma de hacer negocios. Por eso es que a partir de ya de hace unos años se está hablando con mucha fuerza un nuevo tipo de economía, ¿no?, en los negocios, que se llama la economía circular, ¿no? Porque la economía dominante, ¿cuál es? Yo diseño, produzco, consumo y desecho, ¿cierto? Pero la economía circular en el marco de desarrollo sostenible es una nueva forma de hacer negocio, ¿no? Que implica que del diseño yo tengo que buscar optimizar los recursos adecuados, la energía, eficiencia energética, tengo que producir pensando en esa eficiencia, tengo que pensar que llegue al consumidor indudablemente, pero tengo que hacerme responsable, ¿no?, de esos desechos. Y esos desechos, ¿no?, inclusive pueden ser una nueva línea de negocio para la empresa, porque todavía lo que tenemos nosotros en nuestro pensamiento, no es que, o las empresas, que reusar, reutilizar, pues un costo para la empresa. Y no, hay experiencias muy interesantes que nos señalan que además eso puede ser el reusar, reutilizar, reciclar, etcétera, etcétera. Una de las 9 R's que son parte de la economía circular puede ser un buen negocio para la empresa y bueno, indudablemente para la sociedad. Bueno, entonces ya vamos viendo algunos otros aspectos adicionales. Entonces, ¿qué implica transitar a una visión de desarrollo territorial? Implica replantear los términos de relación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, ¿no? Los gobiernos regionales y locales, porque cada uno pues no está, no dialoga, no coordina y trabajamos desarticuladamente, ¿no? Ya la OECD lo que ha señalado hace unos años en unos estudios que elaboró, que el principal problema que tenía el Perú es la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y esa forma de articulación se llama gobernanza. Es decir, la gobernanza es la capacidad de coordinar, pero en el sentido profundo de la palabra coordinar, porque a veces lo entendemos que coordinar es, sabe, conversar, ni ve qué haces tú, qué hago yo. Que si hay tiempo, un poquito lo explicamos. La coordinación es una palabra fundamental, pero muy profunda, entre los diferentes niveles de gobierno para llegar mejor, indudablemente, a los ciudadanos. Pero además, el gobierno, miren, nacional, los sectores, los ministerios, tienen por misión fundamentalmente complementar, ¿no?, y apoyar los esfuerzos de los niveles territoriales. O sea, ese es su rol. Pero eso indudablemente está distorsionado porque ustedes vemos que los ministerios diseñan proyectos, programas y directamente crean hasta organizaciones, ¿no?, exclusivas para que operen en el territorio. Y eso no debería suceder porque en los territorios están los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y lo que deberían hacer ellos es efectivamente cómo complementamos, ¿no?, los esfuerzos y lo que ha identificado hacer el territorio, concretamente los gobiernos locales o los gobiernos regionales. Lo que pasa es que también allí, como autocrítica, en muchos o en algunos territorios no se tiene claridad qué es lo que efectivamente queremos o debemos hacer para mejorar y avanzar en sus niveles de desarrollo. Ese es un problema indudablemente, pero no que cada uno pues trabaje como cuerda separada. Otro aspecto que implica transitar a una visión de desarrollo territorial es generar procesos orientados a producir resultados territoriales para los 3 niveles de gobierno. Es decir, logro de cambios observables y en la vida de la gente fundamentalmente. También implica indudablemente que los sistemas administrativos tienen que modernizarse, tienen que estar al servicio de los sistemas funcionales. Y ahí sí, Jaime, que ha trabajado, ¿no?, y que también ha sufrido, Sandra igual, ¿no?, como los que trabajan vinculados con la prestación de servicios funcionales, pues sufrimos, ¿no?, con los sistemas administrativos, ¿no?, muy lentos, ¿no?, en los requerimientos, en las compras, y cuando se compra a veces no se compra lo que efectivamente requerimos, ¿no? O se planteó adecuadamente, y lo mismo sucede
es otra vía crucis con los pagos y etcétera, etcétera, con cada uno de los sistemas. Entonces, indudablemente, si queremos avanzar hacia una visión de desarrollo territorial, necesitamos sistemas administrativos que estén al servicio de los sistemas funcionales, ¿no? Que contribuyan con eficiencia y eficacia para que efectivamente nos centremos en lo fundamental, y lo fundamental es que esos sistemas funcionales lleguen a la gente y lleguen con oportunidad y calidad. Y el cuarto aspecto, coordinar entre los entes rectores de los sistemas administrativos y funcionales para evitar duplicidad de esfuerzos y territorio que comentabas, Jaime, al inicio. Y miren, la palabra coordinar en el territorio, en el desarrollo territorial, cobra pues una especial importancia. Porque como decía hace un momento, pensamos que coordinar significa pues hay que conversar y no, a ver, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? O en lo mejor de los casos, saber cómo evitamos que existan duplicidades, ¿no? Que no nos choquemos como ha sucedido, bueno, con el InvierteP, antes ya eso se ha evitado, porque antes era, pues con mucha frecuencia sucedía eso, ¿no? Que se encontraban ahí dos entidades en el mismo lugar que iban a hacer lo mismo. Entonces, mire, la coordinación en el territorio implica, en primer lugar, que deberíamos tener claro cuál es el objetivo. O sea, si no tenemos claramente objetivos territoriales, no puede haber coordinación. Y ese objetivo tiene que ser compartido, es decir, que todos estemos de acuerdo en ese objetivo o esos objetivos territoriales. Entonces, como punto de partida. En segundo lugar, bueno, lo que se tiene que identificar es los actores involucrados, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Cómo se comprometen, ¿no? Desde su rol, desde los recursos que tienen, para ir resolviendo esos problemas que responden a los objetivos planteados. Y en tercer lugar, indudablemente, implica una especie de pérdida de autonomía, porque si coordinamos para un objetivo común, o sea, eso implica que eras tú, que da cada uno de los actores a partir de su rol, ¿no? Pero tienen que desprenderse de eso en pos del objetivo común que indudablemente nos va a beneficiar a todos, indudablemente. O sea, se contribuye indudablemente con el ecosistema. Entonces, la coordinación, mire, en todos los ejemplos, implica ceder o perder una parte de la autonomía que tienen las organizaciones. Y eso es lo que no queremos dar o hacer fundamentalmente en algunos sectores, ¿no es cierto? Entonces, y de ahí lo complejo, pero todas las experiencias exitosas nos dicen que aquellas localidades donde efectivamente hay un nivel de coordinación, ¿no? A partir de objetivos comunes, son los que han acelerado más en los procesos de desarrollo. Bueno, no sé cuántos minutos me queda, Sandra, para dimensionar lo que tengo. Tienes todavía 15 minutos, no hay problema. Ya, perfecto. Aún hay tiempo, está muy interesante el tema. Ya, gracias. Entonces, todavía con los 15 minutos, entonces sí puedo, yo creo que completar lo que había planificado hacer. Entonces, ¿qué implica el enfoque de desarrollo territorial? Implica, miren, y esto es importante, que los sectores se tienen que poner al servicio del desarrollo territorial. Y ahí hay un gran desafío, ¿no? Porque efectivamente la cultura dominante en el gobierno nacional y los sectores es eso, ¿no? El gobierno nacional y los ministerios, lo que piensan es que en provincias, pues, no sabemos qué hacer, que no tenemos las competencias, que somos un poco inútiles, ¿no? Y que hay que pensar por ellos. O sea, eso todavía se sigue pensando ahora, sí, antes era indudablemente mucho peor. Entonces, pero el enfoque de desarrollo, pues, plantea a mí ese gran desafío. Los sectores se tienen que poner al servicio del territorio, pero para eso también el territorio tiene un enorme desafío, es decir, la Municipalidad Provincial de Cajamarca o la Municipalidad Distrital de Baños del Inca, ¿no es cierto? O el gobierno regional de Cajamarca tienen que tener claridad de qué es lo que quieren hacer. Porque si no tienen claridad sobre eso, indudablemente, ¿no? Lo que vamos a tener es que vamos a resultar haciendo lo que nos dice, ¿no? O nos propone el gobierno nacional a través de los sectores. Entonces, poner los sectores al servicio del desarrollo territorial implica que cada sector pone la ficha que le corresponde en el territorio, que cada uno suma y multiplica los recursos que dispone, ¿no? Implica además que tenemos que trabajar como una orquesta muy afinada, que sigue una sola partitura, pero esa partitura tiene que construirse en el territorio, no lo tiene que construir esa partitura, ¿no? El sector o el gobierno nacional, ¿no? Y implica también
que pasamos de un presupuesto sectorial a un presupuesto territorial. Entonces, mire, para colocar como ejemplo, a ver, coloquemos la municipalidad de Baños del Inca. Yo le aseguro, ¿no? A ver, le aseguro, ojalá me equivoque, ¿no? O mejor dicho, a ver, mejor olvidemos del Baño del Inca. Coloquemos una municipalidad X cualquiera, una municipalidad cualquiera, ¿verdad? Sin nombre para no herir de repente alguna susceptibilidad. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer un alcalde con sus concejales? Lo que tendría que hacer es promover el desarrollo del territorio. Si bien es cierto, la municipalidad es una institución, pero no es cualquier institución, es una institución que por la ley orgánica era responsable de promover el desarrollo armónico del territorio de su jurisdicción. Y entonces, ¿qué implica? Que no solamente tiene que ver los recursos que tiene la municipalidad como institución, con sus diferentes fuentes de financiamiento, canon, recursos ordinarios. Ese es uno de los recursos importantes, por supuesto, sino que tendría que ver todos los recursos, ¿no?, que tiene el territorio. Es decir, si por ejemplo en esta municipalidad X existe alguna otra institución, una OPA, ¿no?, dependiente de algún ministerio, entonces yo tengo que conocer como alcalde esta OPA que está en mi jurisdicción, qué recursos tiene, ¿no?, qué recursos tiene previsto para este año o para los siguientes años en mi territorio, qué proyectos o qué actividades. Y si por allí hay una empresa que está haciendo labor de responsabilidad social, es decir, está trabajando desde lo privado en temas públicos, entonces yo también necesito conocer efectivamente qué es lo que va a hacer y qué recursos tiene. Porque eso es lo primero que tenemos que hacer si queremos gerenciar el territorio. Tenemos que saber qué actores están en el territorio, tenemos que conocer qué recursos tienen cada uno de estos actores en el territorio y de todo tipo, presupuestales, humanos, etcétera, etcétera. Y después lo que tenemos que hacer, y lo más complejo indudablemente, es cómo empezamos a gestionar territorialmente. Y claro, la gestión territorial es distinto de la gestión de una institución, ¿no es cierto? Porque una institución, ¿cómo se gobierna una institución? Por jerarquías, pues indudablemente, ¿no? En función de toda esa estructura piramidal, pues se dan los lineamientos, las órdenes, las disposiciones, se verifica que se cumplan esas actividades programadas, y si no se cumple, pues tiene las herramientas para hacer que se cumplan, efectivamente, ¿no? Pero ya gestionar el territorio, o mejor dicho, gobernar el territorio, pues ya no se puede hacer con jerarquías, porque yo soy el alcalde de esa jurisdicción, pero yo no puedo disponer con jerarquía de una entidad privada que está trabajando en temas públicos, o no puedo yo dar disposiciones u órdenes a un funcionario de una OPA que depende de un ministerio, ¿no? Pero ahí entonces tenemos que utilizar otras herramientas, y esa herramienta fundamental, mire, el concepto y herramienta fundamental para gestionar lo territorial se llama la gobernanza. Y ahí vuelvo, por definición, la gobernanza es la capacidad de coordinación, ¿no?, con todos los actores del territorio, efectivamente para promover el desarrollo que queremos. Es decir, eso pasa por conocer qué son los recursos que tenemos, qué tenemos que hacer, cómo nos complementamos, cómo vamos trabajando juntos, cómo evitamos duplicidades y cómo vamos provocando juntos estos procesos de desarrollo que se requieren. El segundo, mire, aspecto que implica el enfoque territorial, el territorio es más que un mapa, porque cuando hablamos, ¿no?, territorio todavía muchos nos referimos a jurisdicción, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles son sus límites? Y no, el territorio es una construcción social, y esa construcción social, ¿quién lo hace? Lo hacen los actores del territorio, ¿no? Entonces, cuando escuchemos territorio, es la construcción social de esos actores que viven en ese ámbito territorial. Y el ámbito territorial es un ámbito de referencia, es una especie de entelequia, indudablemente, porque los procesos de desarrollo no debemos de cuidar que exclusivamente pues, se den en el territorio, porque el desarrollo no tiene límites, ¿no? Pero a veces lo entendemos así. Implica indudablemente un conjunto socioeconómico integrados por hombres, mujeres, recursos, conocimientos. Ese es el territorio. El espacio físico es un elemento, pero, y posiblemente no el elemento más importante, porque el elemento más importante del territorio, ¿quiénes son? Las personas que viven allí, que sufren allí, ¿no? Y que sufren los problemas, dificultades, y que quieren indudablemente mejorar su situación de bienestar, ¿no? Son aquellos que tienen aspiraciones y su propia dinámica, y es la suma de todos los elementos, indudablemente. Eso es el territorio, ¿no? Y indudablemente
El desarrollo territorial implica aportar una visión global, nueva e integradora. Entonces, el desarrollo territorial tiene por objetivo, indudablemente, mejorar la calidad de vida, pero esa calidad de vida solo será posible si hay una interacción, ¿no? Permanente y muy fluida en todas esas dimensiones que hemos hablado, o es decir, de ese entramado socioinstitucional, ¿no? Tenemos que articular con lo económico y hay que consolidar ese sistema económico, indudablemente, porque es un medio, ¿no? Importante para generar desarrollo. Hemos dicho es un medio necesario pero no suficiente, y que tiene que ir de la mano de lo productivo y de lo ambiental, indudablemente, ¿no? O sea, es decir, si hablamos ya de negocios, tiene que ser un buen negocio, la empresa tiene que ser un buen negocio para sus dueños, pero tiene que ser un buen negocio para la sociedad, porque si no, estamos afectando indudablemente el ecosistema ambiental, ¿no? Y eso ya no puede ir más, ¿no? Y fortalecer capacidades y aprovechar los recursos propios y externos. Mire, una característica fundamental del desarrollo territorial, ¿cuál es? Es un proceso de construcción endógena. Es decir, es un proceso de construcción desde abajo hacia arriba, desde los actores que viven en el territorio, que sufren esos problemas o dificultades y que también tienen aspiraciones, ¿no es cierto?, de tener una vida mejor. Entonces, esa es la característica fundamental del desarrollo territorial, construcción de abajo hacia arriba. Y allí tenemos que cuidar de no replicar los defectos que indudablemente se tienen a veces desde la mirada, pues, nacional, ¿no? Y claro, desde la provincia hablamos de desarrollo territorial, pero ese desarrollo territorial de la provincia deberíamos construirlo desde las comunidades, ¿no es cierto?, con los centros poblados, con los municipios distritales. Y muchas veces cuando estamos en el espacio del gobierno provincial, un poco, claro, le exigimos al nivel subnacional siguiente, regional o al nacional, ¿no?, que nos dé más recursos, que coordine más con nosotros. Eso está bien, pero el problema ¿cuál es? Que nosotros muchas veces no lo hacemos, eso que exigimos a los otros niveles, no lo hacemos con los niveles de otras escalas territoriales que están más abajo. Y entonces ahí lo que estamos haciendo es reproduciendo una centralización también en el territorio, ¿no? Entonces ahí hay un desafío enorme, ¿no? Por acá lo que he colocado básicamente son algunos elementos centrales en cada dimensión. Por ejemplo, para promover el desarrollo económico, la investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, lo que se llama el I más D más I, chica más E de emprendimiento, es fundamental. O sea, no podemos generar un ecosistema ni avanzar, ni las empresas pueden avanzar si efectivamente no va de la mano con un proceso de innovación para tratar de hacer las cosas mejor, ¿no? Tenemos que mejorar las capacidades empresariales, tenemos que buscar una articulación y tenemos que ser mucho más competitivos, ¿no? Y la palabra competitivo pues es muy amplia y incluye eficiencia en el uso de todo tipo de recursos y fundamentalmente que atendamos necesidades de los mercados, ¿no? O sea, eso implica la competitividad y los mercados de destino, que puede ser indudablemente regionales, nacionales o del exterior, pues indudablemente se requerirá muchísimo más trabajo. Y también no hay que perder de vista la vocación productiva, porque la vocación productiva, ¿qué es lo que nos da? Nos da la identidad. O sea, podemos plantear cambios, mejoras, pero miren, cualquier cambio o mejora solo es posible si se inserta con la vocación del territorio, es decir, con nuestra identidad, con lo que sabemos hacer mejor, con nuestra cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, eso es lo que se llama lo instituyente, o sea, lo nuevo que queremos implementar, eso se llama un proceso desde la sociología, procesos instituyentes. Es posible si lo nuevo que queremos construir se inserta o se construye a partir de lo instituido. Y lo instituido es lo que existe, lo que permanece en el tiempo. La cultura es parte de lo instituido. Podemos hablar de diferente escala, ¿no? Empresarial o territorial. Entonces, lo nuevo por construir
solo será posible, y así lo demuestran las experiencias, si es que eso se anida y eso se construye a partir de lo instituido. Y lo instituido, indudablemente, tiene una especie de selección natural, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que lo instituido? Lo instituido es lo que queda, lo que va quedando a través del tiempo, ¿no? Y que se va nutriendo de lo instituyente, o sea, de aquello nuevo que efectivamente ayuda a mejorar. Bien, entonces igual sucede con el desarrollo socioambiental. Los elementos clave para un desarrollo socioambiental es el desarrollo humano, o sea, pensar en la persona, la gobernabilidad y gobernanza, ¿no? En la gobernanza, hemos dicho, la capacidad de coordinación de los actores en función a las políticas públicas, esa es la gobernanza, o sea, en función a algo concreto. Y la gobernabilidad es la gobernanza, pero agregado el sistema político, o sea, es mucho más amplio, ¿ya? A veces lo confundimos. La institucionalidad es la capacidad de que los actores cumplan con las reglas de juego, ¿no? Que se le ha asignado. Entonces, en la medida que cualquier institución pública o privada no cumpla con ese rol que tiene efectivamente, está contribuyendo también con el desarrollo socioambiental y económico. El capital social, la preservación del capital social, capital natural, ¿no? Y mejora de calidad de vida. Y bueno, también por acá coloqué desarrollo urbano-rural, y efectivamente, o sea, ahora no podemos hablar a solas de desarrollo urbano, desarrollo rural, tenemos que hablar en forma integrada, porque ambos se complementan, ambos se necesitan. La ciudad es el lugar, indudablemente, donde hay mayores servicios y donde se puede generar mayor competitividad, pero para eso necesitamos buenos insumos y una integración campo-ciudad. Es lo que se llama la nueva ruralidad o el desarrollo integral a secas, ¿no? Entonces, para eso se requiere pues una armonía del uso de los espacios, ¿no? Donde la ZE es un elemento que ayuda a ese diagnóstico, ¿no? Servicios públicos, buenos servicios públicos, infraestructura de soporte, ¿no? Conservación ambiental y avanzar en el acondicionamiento territorial. Bueno, eso, y por acá vamos a ver, cerrando esta idea. Entonces, el desarrollo territorial, sea regional o sea local, es un proceso político. Mire, político, pero en el buen sentido. Político, ¿por qué? Porque tiene que ser construido con los actores del territorio. Y esos actores tienen intereses, ¿no? Y todos tenemos intereses particulares, pero el desarrollo se va alcanzando cuando empezamos a identificar intereses comunes. Muchos creen, ¿no? O sea, cuando participan en el proceso de desarrollo, van con su interés individual de su empresa, de su institución, y quieren que eso sea lo que se lo discuta. No, ese es el primer paso. Indudablemente uno va posiblemente con su interés particular, pero a partir de ese interés particular tenemos que ser capaces de identificar intereses comunes. Y a partir de esos intereses comunes es lo que tenemos que trabajar efectivamente para que avancemos en el proceso de desarrollo. Entonces es un proceso político y social, porque hay que hacerlo con la gente, ¿no? Y con esos procesos en curso que existen en el territorio, nunca se empieza de cero, con un soporte técnico orientado a fortalecer y mejorar la calidad de vida de la sociedad regional y local. Entonces, los modelos de territorios a desarrollar son modelos a construir, indudablemente, no hay un modelo único, cada territorio tiene que construir su propio modelo, su propio camino, pero ese modelo que se debe construir tiene que ser un lugar digno para vivir, tienen que ser lugares con una cultura propia y abierta al mundo, tampoco cerrada o autárquica. No hay procesos de desarrollo, miren, que se hayan basado básicamente en el localismo o en el autarquismo, ¿no? Entonces tienen que ser lugares que brinden oportunidades de realización y de aspiraciones a los ciudadanos, y tienen que ser generadores de economía local y regional integrada a lo nacional o internacional. Aún con la pandemia, ¿no? Si bien es cierto que hemos reflexionado sobre varios aspectos, uno de ellos, de tener, por ejemplo, mayor capacidad o autonomía alimentaria, ¿no es cierto?, para tiempos de crisis, pero lo que queda también como reflexión es que operamos en una aldea global y por lo tanto todo está interconectado, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo nuestra economía efectivamente se articula con los diferentes espacios. Una herramienta, ya para ir terminando, importante para el desarrollo territorial es tener una agenda, pero una agenda concreta que establezca, miren, toda una ruta estratégica, es decir, ya la visión de desarrollo tiene que ser consensuado, como con las características que he señalado,
pero luego tenemos que ver qué acciones tenemos que hacer en el corto plazo, qué acciones en el mediano plazo, qué en el largo plazo y cómo se enlazan estas acciones. Las acciones de corto plazo son tan importantes o más que la de largo plazo. ¿Por qué? Porque tenemos que generar victorias tempranas, resultados concretos en corto tiempo que ayude a generar confianza en la población. El gran problema que tenemos que abordar o ahora es esa desconfianza, ¿no? Cuando uno llega con un programa, un proyecto, una nueva cosa, lo primero que la gente dice, bueno, sí se hará. Y si ese programa dice es para 5 años, los resultados lo veremos, o sea, eso hay un sentido de urgencia también en el actual contexto de las personas. Entonces, las acciones de corto plazo, lo que algunos llaman, y yo también, victorias tempranas, es tan importante, pero que esas victorias tempranas estén articuladas en esa gran visión de desarrollo, que no sea dinero perdido, que no sea acciones que no tengan sentido, ¿no es cierto? Entonces, eso es la ruta estratégica y tener una agenda clara con qué tenemos que hacer y tenemos que priorizar, porque si lo analizamos también los planes, ustedes van a encontrar que son unos libros muy bonitos, que tienen muchísimas cosas que hacer y al final la mayor parte de las cosas no se han realizado. ¿Por qué? Porque nos ha faltado ese esfuerzo de priorizar, ¿no? Y otra herramienta, miren, y importante es la agenda para, la Agencia para el Desarrollo. Ahora, esta Agencia para el Desarrollo puede ser a nivel regional o local. Las mayores experiencias existen a nivel local en el mundo. En el Perú recién estamos entrando en esto y lo que en el Perú se ha decidido como piloto es impulsar el desarrollo de regional, o sea, en 7 regiones, y luego seguramente seguirá esto ampliando a otras regiones. Pero las municipalidades, por ejemplo, podrían promover provinciales o distritales agencias de desarrollo local. ¿Ya? Y estas agencias, ¿cómo se constituirían? Por actores públicos, privados y la sociedad civil que tengan ese interés de promover el desarrollo territorial, porque el desarrollo territorial requiere coordinación interinstitucional y además una coordinación multinivel, es decir, una vez que coordinamos y estamos de acuerdo en algo en el territorio, tenemos que tocar las puertas del gobierno nacional y de los sectores para decir, esto es lo que queremos y queremos ver cómo tú nos complementas, cómo tú nos apoyas, porque ese es el sentido, miren, ese es el sentido de los ministerios que deben jugar cuando estamos implementando un desarrollo territorial. No es que la decisión lo tienen que tener los ministerios, sino que tienen que complementar, tienen que preguntarle al territorio qué es lo que tienes definido hacer y cómo yo complemento lo que tú estás haciendo. Entonces, la agencia es eso, es un espacio de diálogo, de coordinación horizontal entre los actores del territorio y con los actores de los niveles superiores de gobierno para que efectivamente se complemente. Bueno, yo allí me quedo. En el material les voy a dejar algo que hicimos, una especie de decálogo, es decir, de 10 cosas, ¿no?, que deberían tener presente aquellos espacios territoriales que quieren implementar una agenda de desarrollo regional o una agencia de desarrollo local. Vuelvo a repetir, yo creo que las municipalidades pueden, y no necesitan, mire, una legislación adicional, pueden implementar agencias locales de desarrollo. Una especie de agencia lo hemos tenido hace mucho tiempo, tú recordarás, Jaime, con otro nombre individualmente. O sea, Cajamarca fue pionero en los procesos de concertación. La agencia es más o menos eso, pero con una mayor articulación, no solamente con los actores del territorio, sino con los actores no nacionales que deberían complementar este esfuerzo. Bien, pues, como tú mismo dices, el territorio, pues, es una unidad espacial, ¿no? Donde los individuos tienen que interactuar con su territorio, definitivamente. Y como tú también acabas de decir, que es bien exacto, que el desarrollo es un proceso político. Pero yo, más que político, en el término correcto, pero no politiquero, ¿no? Político. Y político desde el punto de vista de que nosotros estamos buscando el desarrollo
de las personas que viven en ese territorio, que es el fin supremo de toda constitución política, de todo fin, de todo gobierno. Pero ese plan de desarrollo tiene que tener una visión de desarrollo articulado, pero que tiene que tener una priorización. Es decir, tiene que haber definitivamente ahí una planificación técnica. Pero esa planificación técnica, ¿quién lo hace? No lo hacen los políticos, lo hacen los técnicos. Y al final de cuentas, no sé si estoy equivocado, por eso te lo comento, cuando vemos las carreras políticas para ser nombrados autoridades, entonces uno dice yo presento un plan de desarrollo, el otro, y así sucesivamente, pero al final de cuentas, ¿qué quiere decir? Que hay diferentes caminos para un plan para lograr el desarrollo, o el proceso de desarrollo es único, técnico, científico. A final de cuentas, yo creo que de acuerdo a las posibilidades y potencialidades de un territorio, la gente, los técnicos tienen que ver cuál es el mejor camino. Y al final de cuentas, los que salgan elegidos deben ser aquellas personas que garanticen que van a poder llevar a cabo ese desarrollo de la mejor manera a través de sus cualidades de concertación, a través de sus cualidades de negociación y de buscar recursos. Porque al final de cuentas, nosotros tenemos que tener como un mega objetivo el desarrollo de una región, que es donde vivimos todos y donde todos interactuamos. Pero casi siempre, una vez que ya está la gente presenta sus planes de desarrollo, sale tal o cual político, y después vemos que lamentablemente esos planes no se cumplen y cada uno hace lo que le parece. Entonces, como que al final de cuentas, la planificación no es una panacea para el desarrollo, sino que debería ser esa herramienta esencial para construir un país en donde vayamos a una dirección, al éxito y no al fracaso. Bueno, Perú no es un ejemplo de planificación territorial, ¿no? Estamos bastante lejos de ser un territorio planificado, de hacer ni planificación territorial, ordenamiento territorial, ni mucho menos planificación urbana. Y tal vez, si ahondamos un poco en la historia, la reforma agraria generó un poco la desestabilidad de esta vocación de territorio y de este ordenamiento y planeamiento territorial, ¿no? Otro componente para analizar es la multiculturalidad que nuestro país tiene y el variado territorio que tenemos, ¿no? Esos dos componentes, uno en el ámbito social y en el otro en el ámbito netamente territorial, generan un reto mucho más grande. Si de por sí no hay mucha planificación, creo que esto genera un reto mayor a los gobernantes, a los ciudadanos, a todo este proceso de planificación, ¿no? Los esfuerzos entonces tienen que ser aún mayores, ¿no? La vocación, en realidad, los procesos de descentralización pues han iniciado hace más de 16 años, que un poco con esta descentralización que se quería hacer a través de las regiones, debería haber generado un empoderamiento en el país y en la planificación territorial, ¿no? Lamentablemente siguen habiendo grandes limitaciones para aprovechar las potencialidades de cada región y esta vocación del territorio que nuevamente vuelve a saltar como un factor muy determinante, ¿no? El proceso de descentralización ha sido políticamente importante, pero como bien dijo don Jaime, operativamente ya es un poco difícil, ¿no? Políticamente se vuelve un poco inmanejable y a veces estos grandes planes de ordenamiento territorial se quedan pues guardados en el tapete y lamentablemente no se logran trascender a la realidad, ¿no? Ese es el mayor reto, creo, en el Perú. Las leyes, los planes están dados, lamentablemente cuánto de esos planes se logran hacer, cuánto de esos planes se logran implementar, cómo va la continuidad de los técnicos desde las instituciones públicas que van a liderar el proceso, porque sí es verdad que el ordenamiento territorial y la planificación urbana requieren fundamentalmente de la participación del ciudadano, pero tiene que haber una cabeza. Y la cabeza es el político, que primeramente tiene que entender la importancia de este tema de ordenamiento territorial
y atrás de ello la cantidad de técnicos capacitados que pueda tener la institución que va a liderar el proceso, ¿no? Las capacidades de poder trasladar a las regiones también es muy importante, ¿no? Desde el gobierno, por esta multiculturalidad que tenemos social y territorial, pues es imposible que desde un Ministerio de Vivienda puedan manejar un territorio. Entonces, la clave nuevamente termina siendo los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Y qué tanto la carrera pública está empoderada? ¿Qué tanto existe esa meritocracia para poder también desarrollar una carrera pública que no estén 2 años y a los 3 años igual otra vez cambiaron y en realidad los planes terminan siendo tan cortoplacistas que terminan siendo solamente un saludo a la bandera, ¿no? El empoderamiento también de los profesionales, de los jóvenes profesionales en los gobiernos locales es muy importante, ¿no? Lo que comentó, que a veces desde Lima piensan que las capacidades en provincias no están dadas. Y eso tal vez está generando esta desigualdad también, porque hay grandes brechas. Y cómo estos planes de desarrollo territorial están orientados a reducir esas brechas, ¿no? Cómo políticamente se tienen que asumir para poder encaminar a esa hormiga que bien hablaba, que no solamente trae el desarrollo económico como muchos queremos, sino el desarrollo económico va amarrado a otros factores sociales, medioambientales, pero sobre todo institucionales, de la capacidad de gobernanza que puede haber en un determinado gobierno de turno, ¿no? Y nuevamente acá sale el tema de la educación, que podríamos decir que en el ordenamiento territorial puede estar en la parte social, pero termina siendo de repente un eje transversal, ¿no? Cómo la educación que estamos dando, cómo la educación que nosotros tenemos, no en formación teórica, sino en formación de calidad de vida, de qué esperamos de nuestro territorio, cuáles son los conceptos de desarrollo que tenemos, y tal vez en eso la población está con conceptos muy errados de desarrollo. Estamos pensando que el desarrollo es simplemente poner concreto y votamos por el candidato que más pistas nos hace y realmente así se manejan quién llega a la política y quién llega a un determinado espacio que va a manejar al territorio finalmente, ¿no? Entonces, la educación nuevamente es un tema muy transversal también en el ordenamiento territorial, porque involucra temas de desarrollo sostenible, territorial y sobre todo ciudadanía. Cómo yo vivo como ciudadano en ese ambiente, que es mi ambiente de ciudad, y cómo yo quiero mi territorio, y cómo yo participo para la vocación de ese territorio, y cómo yo sé que esa vocación del territorio a mí me va a generar beneficios para mi desarrollo humano, no solo económico, sino para el desarrollo humano que todos, yo creo, debemos percibir. Entonces, el rol también es importante y la academia tal vez está muy separada de los procesos, porque si nosotros vemos en las universidades se estudia todo este tema de desarrollo territorial, ahora no solamente en arquitectura o ingeniería, en sociología, en antropología, en muchas carreras es transversal, pero la academia está caminando por un lado y los proyectos caminan por el otro. Entonces no hay esa sinergia entre lo que estamos estudiando, lo que sabemos que tiene conceptos teóricos válidos, con lo que realmente se hace. Ese divorcio también de la academia con comprometerse y con tomar la bandera de poder apoyar y contribuir por un territorio. ¿Hay un proceso único para generar desarrollo? No. Es un proceso que cada territorio tiene que construirlo. Sí, no hay. Si no, o sea, en desarrollo no hay recetas, ¿no? Y el desarrollo dependerá de la capacidad de acción colectiva de sus actores. Si el problema de los planes que se hacen y no se cumplen, sí, pues ese es un drama, ¿no? Yo diría, se ha mejorado en algo, pero aún así, ¿y por qué los planes no se cumplen? ¿Por qué no se cumplen? Yo diría en gran medida porque hay un déficit también de participación en ese proceso. Es decir, no han participado necesariamente los diferentes actores de lo que ahora se está hablando con mucha fuerza, de que en estos procesos de desarrollo territorial tienen que participar los actores de la cuádruple hélice. Y la cuádruple hélice es un modelo, ¿no?, que buscó la participación
de los actores de 4 ámbitos, llamémoslo así, ¿no? Por eso cuádruple hélice. Del sector público, porque indudablemente tienen un rol fundamental el sector público, actores del sector público, sean del territorio o sean las OPAs en nuestro caso, pero cualquier otro actor público que esté en el territorio tiene que participar. Segundo, tienen que participar los actores empresariales, lo que generan riqueza. Tienen que estar participando, no solamente la Cámara, ojalá las mesas técnicas que existe, cadena de valor o cualquier agrupación que exista deberían participar. ¿Quiénes más? Entonces, la segunda hélice. La tercera hélice, la sociedad civil, o sea, hay organizaciones de la sociedad civil, iglesia, ONGs, etcétera, etcétera, que tienen algo que decir y que conocen mucho el aspecto social. Tercera hélice. Y la cuarta hélice, ¿no? Es la academia. Y la academia en el sentido amplio, ¿no? O sea, no reducido a universidades. Las universidades tienen un rol importantísimo que cumplir realmente, pero la academia va más allá de eso, los institutos tecnológicos, los institutos pedagógicos, ¿no es cierto? Los CITES, ¿no? Los centros de innovación, etcétera, etcétera. Todos ellos. Entonces, la cuádruple hélice. Entonces, esos tienen que participar. Y si ustedes lo analizan los planes, sí, pues nos presentan al final un conjunto de relación de actores, ¿no? Pero clasifíquenlo, mire, estos actores por la cuádruple hélice. ¿Y qué van a encontrar? Van a encontrar, pues, hélices, digamos, no con la misma dimensión, para decir un poco metafóricamente. Es decir, por ejemplo, la mayor parte posiblemente son actores públicos, los que participan, y de la sociedad civil, ¿no? Algunos de la sociedad civil. Hay muy pocos actores empresariales y muy pocos o nulos actores de la academia. Entonces, mire, ya el proceso mismo de construcción del plan de inicio, pues hay, digamos, déficit de participación porque no están los que deberían estar. Porque si los que van a definir el plan son fundamentalmente actores públicos y algunos de la sociedad civil, entonces ese plan va a ser, prácticamente va a tener un sesgo desde esa mirada, pues, del sector público de la sociedad civil. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que buscar desde el inicio una participación representativa, ojalá, de esa cuádruple hélice. Y es cierto que se han hecho algunos esfuerzos para que participe la academia, y en realidad la academia está muy alejada de la realidad, ¿no? Y no es que no se les haya invitado, siempre se les ha invitado. En los procesos que yo he participado, doy fe de ello. Pero en la mayoría de veces ni siquiera respondían, ¿no? Que vamos a participar o no. Entonces ahora indudablemente ahí hay un gran desafío, o sea, ¿cómo hacemos que la academia participe? Pues específicamente las universidades. Miren, mandato legal existe, la ley universitaria lo establece, ¿no? Que las universidades contribuyen a promover el desarrollo, dice, sostenible, o sea, están indicando ya inclusive un tipo de desarrollo. Por ahí otro artículo señala que en el marco de la responsabilidad social, las universidades tienen que contribuir con el medio, con el entorno, o sea, y podríamos señalar un conjunto de aspectos, artículos que establece la ley. Entonces, aspecto normativo está. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que está fallando? Y entonces yo creo que allí lo que está fallando, básicamente, son los liderazgos de estas instituciones, pues. Lo que está fallando posiblemente también es que los demás actores tenemos que hacer un mayor esfuerzo para involucrarlos. No solamente, digamos, el papel de invitarlos, sino posiblemente visitarlos, sensibilizarlos si fuera necesario, y comprometerlos que ellos participen, porque tienen un rol importante en la normativa, está establecido su rol, y además porque el territorio los necesita. ¿Por qué más no funcionan los planes? O sea, por falta de liderazgo, pero también por los déficits de ciudadanía, ya lo dijo Sandra, pues. O sea, ¿por qué? Porque si los ciudadanos implica, mire, que somos sujetos de derechos y obligaciones, ¿no? Tenemos derecho, o sea, tenemos el derecho a exigir que se cumpla. Si hay un plan, si hay un proyecto que ahí se planificó, ¿no es cierto? Hay que exigirlo, que se haga así. Eso es ejercer nuestro derecho de ciudadanía. Entonces, claro, algunos lo hacen, pero muy pocos, la mayoría no. Entonces, ahí tenemos un déficit de ciudadanía. Y claro, aquí, ¿cómo mejorar este tema de ciudadanía? Pues la educación, ¿no es cierto? Y en casi todos los aspectos, cuando profundicemos, vamos a ver que tenemos que recurrir, si es que queremos abordar el problema estructuralmente,
Entonces, muchas de las respuestas están en educación. También pasa porque no se cumple lo que planificamos. También pasa por el tema de capacidades. Eso es cierto. En el sector público nunca hemos tenido una carrera pública. Y los intentos que han existido ahí se han quedado. Lo último, ¿no es cierto?, con la nueva ley es un proceso lento y que está estancado, ¿no? Mientras otros países indudablemente sí han avanzado más porque han implementado una carrera pública, ¿no? Donde la meritocracia indudablemente es un aspecto que asegura continuidad y también limita pues el manoseo politiquero, en el término, ese es el término, no, Jaime, no político, politiquero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si los procesos están dados, o sea, los guardianes, porque ese es el burócrata, el guardián del cumplimiento de la norma y de los procesos tiene que ser el burócrata, ¿no es cierto? Pero el buen burócrata, aquel que también tiene la seguridad de que efectivamente no lo van a cambiar si hace algo que indudablemente puede trastocar algún interés particular, ¿no? Entonces, sí, no hemos tenido indudablemente carrera pública y ahí tenemos un déficit de capacidades estatales que hay que ir mejorando. Y bueno, podríamos seguir hablando de varias cosas, pero ahí hay que dejarlo. Es un tema multicausal, pero yo creo que sí podemos hacer algo. Siempre hay espacio para hacer algo, ¿no? ¿Por qué más los planes no se cumplen? Yo diría, mire, porque no lo hemos concretizado, porque no hemos priorizado, pues también. O sea, vean los planes, cientos de cosas que es imposible hacerlo y nunca lo hemos hecho un análisis de viabilidad si tenemos los recursos para hacer todo lo que hemos planteado allí, ¿no? Ese es uno de los temas. Y mucho menos no hemos planteado qué recursos movilizar, porque un plan con un enfoque de desarrollo territorial no solamente debería financiarse con los recursos que existen en el territorio, no solamente la MUNI, sino de todos los actores que están en el territorio, que no lo hemos hecho, sino además qué recursos necesitamos que nos complementen los ministerios, ¿ya? Entonces, eso también es un gran desafío. No están ni los ministerios, ni nosotros hemos estado acostumbrados a eso. Por eso es que además se requiere para implementar un desarrollo territorial nuevos instrumentos, como por ejemplo una planificación multiescalar. Es decir, tenemos que planificar algo, ¿no?, en diferentes escalas que estén articulados. Lo que podemos hacer en el territorio, con los recursos que tenemos en el territorio, lo que podemos hacer con el apoyo de otro espacio mayor con el gobierno regional, y lo que necesitamos además de apoyo de otra escala como el gobierno central. Pero eso debería estar elaborado, ha tenido que también involucrarse a esos otros actores que no los involucramos en la planificación, como los ministerios, decir, mire, esto es lo que queremos en el territorio, pero esto de acá es posible, A y B lo podemos hacer nosotros. B y C lo vamos a hacer con otros actores del territorio, pero E y F solo será posible si lo hacemos con ustedes, los ministerios. Y para eso necesitamos que desde ahora ustedes se comprometan y lo incluyan en su PMI, su plan multianual. Eso se llama la planificación multiescalar. Y ese instrumento, pues, estamos en ciernes. Y cuando elaboramos el plan operativo, ese plan operativo lo hacemos de la institución. Si queremos avanzar en el desarrollo territorial, el plan operativo no nos sirve de mucho. Nos sirve un plan operativo multiinstitucional. ¿Por qué? Porque debería estar las cosas que queremos hacer en el corto plazo en el territorio, donde debería estar lo que debe hacer el gobierno local, provincial, el distrital, y la ONG X, ¿no es cierto? Y el otro. Entonces, necesitamos implementar también nuevas herramientas para avanzar en el desarrollo territorial.